Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión en vivo desde el Salón Universitario de Usos Múltiples de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi nombre es Dulce Agredano y en esta ocasión es para mí un honor presentarles la conferencia magistral de uno de los pensadores intelectuales más influyentes de Hispanoamérica, de Fernando Savater, titulada La literatura como alegría y salvación en el arte de educar. En esta ocasión y bueno, dentro del marco de celebración de los 10 años de la librería de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que se encuentra aquí en Ciudad Universitaria, tenemos este evento que trae la máxima casa de estudios para estudiantes, maestros y público en general. Así que comenzamos con esta conferencia magistral. Que nos acompañan, por supuesto, también a los profesores, alumnos, personal administrativo de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes y a la sociedad de Aguascalientes que se ha dado cita esta mañana para tan significativo evento. Antes de escuchar al doctor Savater, quiero compartirles parte de su currículum. Fernando Savater es uno de los intelectuales españoles de mayor prestigio nacional e internacional, autor de numerosos ensayos políticos, filosóficos y literarios. Considerado uno de los 50 intelectuales más influyentes de Hispanoamérica, Savater ha escrito novela, ensayo, narraciones, obras de teatro y recientemente una fascinante serie de televisión titulada Para leerte mejor. Un viaje a los lugares que marcaron los más grandes de la literatura universal. Nació en San Sebastián, España, en 1947. Forma parte del movimiento por la paz y la no violencia, así como de la iniciativa ciudadana Basta Ya, en el País Vasco. Ha sido galardonado en España, así como en países de la Unión Europea, Asia, Estados Unidos y América Latina. Además, ha recibido la investidura doctor honoris causa de varias universidades europeas y de América Latina, entre ellas la UNAM, aquí en México. De su numerosa obra sobresalen los siguientes textos: Ética para Amador, Política para Amador, El valor de educar, El contenido de la felicidad, La escuela de Platón, Las preguntas de la vida, El jardín de las dudas, La aventura de pensar y Los invitados de la princesa. Algunas de sus publicaciones más recientes son Ética de urgencia, en 2013, Figuraciones mías sobre el gozo de leer y el riesgo de pensar, también de ese año, Ética para la empresa, de 2014, y Voltaire contra los fanáticos, el cual obtuvo el Ariel en mayo de 2015. Su obra literaria ha sido traducida a más de 30 idiomas como el inglés, francés, italiano, portugués y chino mandarín, entre otros. Fernando Savater, antes que escritor y filósofo, es un educador. Su obra, siempre lúcida y polémica, resulta imprescindible para entender el espíritu de nuestro tiempo. Se le han otorgado importantes premios, como el Premio Nacional de Ensayo en 1982 por La tarea del héroe, el Premio Euskadi de Plata en 1999 por Las preguntas de la vida, el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2000, el Premio Planeta 2008 por La Hermandad de la Buena Suerte, el Premio Internacional de Poesía y Ensayo Octavio Paz en 2012 y el Premio Primavera de Novela 2012 por Los invitados de la princesa, entre tantos otros. Fue profesor de Filosofía, Ética y Literatura en diversas universidades españolas, convirtiéndose en un referente para toda una generación. Su producción literaria está compuesta por aproximadamente medio centenar de historias e incontables artículos periodísticos. Savater también se ha interesado en acercar la filosofía a los jóvenes y en temas de educación. Esto es visible en obras como Éticas para Amador, Política para Amador y El valor de educar. El doctor Savater aceptó dar su conferencia a los estudiantes de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como a la sociedad de nuestro estado, con el tema central de la literatura y la educación, para compartir con nosotros su pensamiento e invitarnos a reflexionar acerca de la importancia de acercarnos a la lectura. Escuchemos enseguida la conferencia magistral Literatura como alegría y salvación en el arte de educar, a cargo del doctor Fernando Savater.
queridas amigas, queridos amigos, autoridades de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes, compañeros todos del mundo universitario y del mundo, sin más, porque todos somos compañeros en el mundo. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta mañana, de poder dirigirme al público y a los estudiantes hidrocálidos, a todos los que han tenido tanta gentileza y tan amable insistencia para que esté con ustedes y para que podamos encontrarnos y hablar. Mi tema fundamental ha sido siempre la educación, porque creo que la educación es el problema nuclear de nuestro tiempo. Educar no es simplemente formar laboralmente a la gente, naturalmente hallar destrezas laborales es importante, todos necesitamos colaborar en la fabricación, en la marcha del mundo, pero la educación va mucho más allá. La educación lo que trata es de transmitir una forma de vida, valores, unos principios, es decir, trata de perpetuar aquello que consideramos verdaderamente humano. La humanidad no es simplemente un dato genético, un dato evolutivo, sino que es una conquista cultural. Nos hacemos humanos unos a otros. Todos, de alguna forma, repartimos humanidad a nuestro alrededor y la recibimos de los demás. Educar es, por lo tanto, formar seres humanos completos, capaces de buscar la excelencia, de buscar la vida mejor, una vida mejor humana, es decir, una vida mejor que no sea vida buena a costa de otros, sino vida buena acompañados de otros y junto a otros. Y esos valores, esa transmisión de humanidad en nuestras democracias se centra en la transmisión de ciudadanía. Es importante saber que todos somos ciudadanos, que la ciudadanía la da no la tierra, no los árboles, no los elementos naturales, sino que la ciudadanía la transmite el Estado de Derecho, la Constitución democrática y las leyes del país. Eso es lo que nos hace ciudadanos. Y esa ciudadanía nos convierte a todos en políticos. Los políticos no son unos seres aparte, venidos a lo mejor de otro planeta para trastornar nuestras vidas, sino que los políticos son como nosotros, es decir, los que nosotros hemos elegido. Los que mandan son aquellos a los que nosotros les hemos mandado mandar, aunque a veces les olvide. Y la ciudadanía es lo que nos convierte en políticos a todos. Si los políticos que están en ejercicio lo hacen mal, cosa que de vez en cuando ocurre, nosotros tampoco lo habremos hecho bien apoyándoles, no lo haremos bien no sustituyéndoles por unos mejores o, en último término, ofreciéndonos nosotros mismos, si creemos que podemos hacerlo mejor, para sustituirles. Es decir, la democracia convierte en políticos a todos los ciudadanos, y los ciudadanos son lo que cuenta verdaderamente en una sociedad democrática. Por eso hay que educar. Los griegos, que son los inventores, aunque fuera con un perfil diferente, naturalmente, al que hoy tienen las grandes democracias modernas, pero los griegos, que fueron los que inventaron la democracia, también inventaron la paideia, la educación. El vecino persa, que era siempre el término de relación para los griegos, los persas no necesitaban educar en el sentido griego o en el sentido nuestro a sus hijos, sino simplemente los adiestraban, los domesticaban, diríamos. El hijo del artesano tenía que ser artesano, el hijo del alfarero tenía que ser alfarero, el hijo del guerrero tenía que aprender a lanzar flechas y a montar a caballo. Cada uno de los gremios que había en Persia educaba a sus hijos
para continuar ese camino laboral, pero ninguno era educado para ser un ciudadano libre, porque allí solo mandaba el gran rey y no mandaban los ciudadanos. En cambio, en las democracias tenemos que educar como si cada una de las personas educadas fuera a ser gobernante, porque lo van a ser. La educación, no sabemos lo que van a ser las personas, no es obligatorio que el hijo del comerciante sea comerciante ni que el hijo del alfarero sea alfarero. La democracia es la posibilidad de, a partir de una ley común compartida, inventarse una vida nueva cada uno. Y por lo tanto, la educación es, en cierta medida, la antifatalidad. Lo que lucha contra esa fatalidad que hace que el pobre siempre tenga que tener hijos pobres y que el ignorante siempre tenga que tener hijos ignorantes. Y contra esa fatalidad es contra la que lucha la educación, para romper esa fatalidad y para convertir digamos, en seres libres y ciudadanos capaces de intervenir en la vida del país a los educados. O sea que, en cierta medida, toda educación en una democracia es una educación de príncipes, es una educación de quienes van a ser los poseedores y gestores del país. Claro, esto se olvida normalmente, por eso la educación es una preocupación pública de todos. No puede ser un asunto de papá, mamá, el nene y la nena. Es una preocupación de todos, porque todos vamos a tener que padecer los efectos de una mala educación, o todos vamos a beneficiarnos de una sociedad bien educada. Y no puede la educación estar restringida a solamente los grupos que pueden costeársela, que pueden pagársela, porque eso sería poner en peligro al resto de la sociedad. Quien tiene una familia pudiente, quien tiene una familia donde hay libros y donde hay música y donde hay conversación y donde hay cultura, ya tiene en parte, aunque necesita educarse también, pero tiene en parte el camino recorrido. Sin embargo, quien no cuenta con una familia estructurada ni con los beneficios de un cierto bienestar económico, solo cuenta con la sociedad para educarse. Y solo cuenta con la sociedad para apoyarse y para poder alcanzar su puesto, el puesto que merece, el puesto que le corresponde, ¿no?, en la sociedad. De modo que esa es la importancia de la educación, eso, y saltar esas fronteras que muchas veces nos dividen. Vivimos un poco ante el espejismo de que, puesto que naturalmente la humanidad, los seres humanos somos muy diferentes y muy distintos y tenemos aspectos físicos diferentes y hablamos lenguas distintas y comemos cosas diferentes y tenemos costumbres distintas, eso nos quita la realidad importante que es nuestra semejanza. Eso que les dirán a ustedes de que lo importante de los seres humanos es su diversidad, mentira. Lo importante de los seres humanos es nuestra semejanza. Que más allá de los folclores y más allá de las culturas y más allá de las identidades prefiguradas antropológicamente, los seres humanos tenemos la misma realidad, las mismas necesidades, compartimos el mismo destino mortal. Eso es lo que importa. Y por eso podemos entendernos unos a otros y por eso podemos comprender las desgracias que ocurren a cientos de miles de kilómetros de nuestra casa, porque los seres humanos estamos, digamos, en el mismo barco y no, aunque seamos diversos y aunque sea muy agradable nuestras diversidades en muchos aspectos, pero el fondo es lo que compartimos y lo que cuenta, lo que importa es la semejanza y las cosas que compartimos. Yo por eso me he alegrado mucho cuando también he sabido que en esta Universidad Autónoma de Aguascalientes hay un proyecto, el proyecto ABESA, que es de acogida a estudiantes, a jóvenes sirios, para que estudien aquí al resguardo de los problemas bélicos y de los trastornos que hoy sufre su país, desgraciadamente. Eso yo creo que es importante porque rompe esas barreras, es decir, naturalmente tenemos los niños, los jóvenes que necesitan ayuda, que necesitan estudios, son nuestros en todas partes del mundo. No hay nadie, sobre todo los que ya tenemos edad para haber sido padres y para haber sido abuelos, todos los jóvenes, todos los niños son en cierta forma hijos nuestros y todos tenemos que preocuparnos de ellos y aquellos a los que podemos ayudar, como en este caso, en este proyecto que les digo que muy felizmente lleva a cabo esta universidad, pues debemos hacerlo.
Yo hablaba de la importancia de la literatura en la enseñanza, porque la literatura es aquello precisamente que parece un adorno nada más. La literatura no está vinculada directamente con el rendimiento económico, con el triunfo social, porque a veces pues es algo que más bien las personas que han leído mucho se encuentran un poco aisladas porque no saben con quién hablar de todo eso que conocen y que han leído. Y sin embargo la literatura es algo fundamental, va al núcleo de lo que la educación quiere transmitir. Todos tenemos una vida limitada y los años y las diversas opciones que tomamos pues van estrechando cada vez nuestra vida, ¿no? Si decidimos una cosa, pues ya dejamos de lado otras. Si optamos por una carrera, no seguimos otras. Y todo va estrechando un poco nuestra vida y cada vez la va haciendo más encarrilada, digamos. La literatura sirve para multiplicar nuestra alma, para multiplicar las posibilidades de nuestra vida, para que optemos por vidas diferentes, para que el que ha nacido varón conozca la vida que lleva una mujer, o para el que ha nacido en un país sepa cómo se vive en otros, o para el que lleva una vida sedentaria conozca la vida de los aventureros, o al revés, el que ha tenido que vivir una vida agitada sepa los placeres de una existencia de estudio, etcétera. La literatura es el refugio del humor, el humor que es tan importante en la vida de cada uno de nosotros. La vida hay que tomársela con una dosis de humor, a pesar de que a veces sus tragedias nos hielen un poco la sonrisa en la boca, pero sin embargo es mejor tomarse las cosas a veces con humor. La literatura brinda todo eso. La literatura brinda una multiplicación de la vida, brinda diferentes perspectivas para enfocar las cosas. Unas nos gustarán, otras no, pero es importante conocerlas todas. Es importante tener un alma múltiple, un alma compleja, no ser un ser, digamos, que solo sabe lo que pasa alrededor de su casa, lo que pasa, esas obsesiones con la identidad, con ser todos iguales, con hacer lo que hay que hacer aquí, etcétera. No, o sea, lo importante es ser un poco exilado siempre en su propio país, ser diferente también a los suyos, comprender la vida que uno comparte con otros, pero también la vida que no comparte, la vida que otros viven. Y eso es para lo que sirve la literatura. Sirve para hacer la vida más compleja, más rica, más diversa y, por otra parte, más divertida. Porque la persona que sabe leer, la persona que se aficiona realmente a la alegría de la lectura, tiene unos goces extraordinarios y además a muy poco precio. El mundo está lleno de diversiones caras, cuanto más inculta es una persona, más dinero necesita para pasar los fines de semana, porque como no fabrica nada, como no produce nada por sí misma, todo lo tiene que adquirir de fuera, todo lo tiene que comprar. Mientras que una persona con un cierto nivel de cultura, con la conversación, con un libro, con una música, puede pasar el tiempo de una manera enriquecedora. La riqueza que nos dan los libros es una riqueza real, es una riqueza además más duradera y más limpia, diría yo, que las riquezas que se obtienen por otras vías. Por eso es por lo que dentro de este elogio que yo quería hacer ante ustedes y que probablemente ustedes naturalmente ya saben perfectamente, dentro de este elogio de la educación que yo quería hacer ante ustedes, me gustaría subrayar el papel de la literatura como ejemplo de esos saberes humanistas, también la historia, también la filosofía, etcétera, que no tienen una rentabilidad inmediata, pero que nos hacen más personas, más libres y que nos enseñan a aprovechar nuestra vida mejor, a utilizar nuestra vida mejor, no ser siempre siervos, criados. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? No, hay cosas que no sirven, pero que somos. Aprender lo que somos es precisamente una forma de desprenderse de todas nuestras servidumbres y eso yo creo que se consigue por la literatura. De modo que este es el mensaje, no lo quería transmitir a ustedes, probablemente ustedes mismos ya lo sabían, pero ya saben que los filósofos, aunque sean los viejos profesores jubilados de filosofía, que es mi caso, tenemos la costumbre de repetir lo que todo el mundo sabe, pero con un tono tremendo y truculento, como si acabáramos de descubrirlo. De modo que ese es el perdón en el tono, pero yo creo que es importante de vez en cuando
no siempre estar ocupados de la minucia cotidiana, sino trascender y buscar el para qué de nuestros esfuerzos. No solamente el qué, no solamente el cómo, sino el para qué de nuestros esfuerzos. Y ese para qué nos lo brinda la educación, y dentro de la educación yo creo que nos lo brinda muy bien también la literatura. Y nada más, muchas gracias por su atención y encantado de estar aquí en Aguascalientes con ustedes. Muchas gracias. Bien, pues iniciaremos una serie de preguntas y respuestas. Se les fue entregado por las edecanes unas tarjetas. Si las tienen por ahí, les pedimos, si son tan amables, de hacerlas llegar a las edecanes para que ellas sean quienes nos las hagan llegar a nosotros y poder justamente entablar este diálogo con el maestro Sabater a través de sus preguntas. Si son tan amables, por favor. Igual les toma un poquito de tiempo en lo que elaboran su pregunta, pero si ya la tienen realizada, les pedimos por favor ser tan amables de entregarla a las edecanes para que ellas a su vez nos las puedan hacer llegar a nosotros y poder leer estas preguntas para que el doctor Sabater pueda dar respuesta a sus inquietudes. Bueno, me preguntaban qué libros me han marcado. Yo creo que lo que me ha marcado más es el hecho de leer, ¿no? El hecho desde muy joven. Mi madre era maestra y era la que me compraba los libros, y desde siempre que me regalaban algo desde muy pequeño, no sé si aquí… Creo que también hay la costumbre, cuando se te cae un diente, el ratón Pérez te trae un regalo. Pues a mí el regalo que me traían era siempre un libro de Salgari, un libro de Chesterton, un libro de alguno de los que yo luego, en un libro que se titula La infancia recuperada, he hablado de ellos, ¿no? Esos son los libros que marcaron fundamentalmente mi vida. Luego he leído libros muy serios y muy profundos, y he leído casi por obligación, también les tengo que decir, a Kant y a Hegel y a autores así muy importantes, pero yo creo que el más importante de todos para mí han sido libros como La isla del tesoro o como Moby Dick, que fueron los libros que han acompañado mi adolescencia, mi infancia y mi adolescencia, ¿no? Y que los sigo releyendo todavía, ¿no? Les sigo siendo fiel, de modo que por eso me parece importante también que muchas veces, con buena intención, a los más jóvenes, a los maestros, los profesores, quieren introducirles en la lectura por medio de las obras más complicadas de la literatura, ¿no? Y se empeñan en que chicos… Yo a mi hijo Amador, cuando tenía 14 años, le hicieron leer en el colegio Crimen y castigo de Dostoyevski. El pobre crío me decía, esto es bueno. Yo le digo, hombre, es muy bueno, pero no a los 14 años. O sea, realmente no vamos a discutir lo bueno que es el libro de Dostoyevski, pero tampoco… O sea, que esa manía de, en cambio, que cuando los niños, pues muestran la predilección lógica por Harry Potter o por otras, por las obras que son las que pueden gustar más a su edad, hay gente que dice, no, eso es malo. No, lo bueno es entrar en la literatura. O sea, ninguno hubiéramos entrado en la literatura ni nos hubiéramos aficionado a leer si a los 7 años nos hubieran dado En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. O sea, hay que decir que no, realmente ninguno nos hubiéramos aficionado a la lectura así. O sea, es importante, por lo tanto, que a los chicos se les deje leer lo que les gusta. El verbo leer, decía un profesor francés, Daniel Pennac, el verbo leer no soporta la voz imperativa. No se puede decir lee.
No, hay que seducir para la lectura, no imponerla ni obligar a nadie a leer. Bueno, le leo una primera pregunta. Dice así: mucha de la literatura infantil insulta la inteligencia de los niños. ¿Qué autores recomienda para este tipo de público? Niños de 10 a 12 años. Bueno, yo insisto, claro, si hay una literatura, hay formas literarias que insultan a la inteligencia de los niños y de los adultos, ¿no? O sea que desgraciadamente no todos los libros, a mí me gustan mucho los libros, pero no estoy tan loco como a decir que todos los libros son excelentes y que todas las lecturas son... entonces yo creo que en cada época ha habido, yo en mi libro La infancia recuperada hablaba de autores como Stevenson, como Julio Verne, como Kipling, como Zane Grey, como Tolkien, porque en ese libro La infancia recuperada fue la primera vez, creo yo, que en castellano se escribió sobre Tolkien, ¿no? Bastantes años antes de que se tradujesen sus libros. Y bueno, esos son los autores que yo en mi adolescencia y mi infancia me gustaban y me siguen gustando, ¿no? Y luego pues he leído con mucho gusto las novelas de Harry Potter y supongo que seguirán. Luego yo ya me he decantado, digamos, por otro tipo de libros, y aunque me gusta mucho la novela policíaca, la ciencia ficción, etcétera, etcétera. Me emocionó mucho cuando estuve haciendo para el libro Aquí viven leones, cuando me tocó hacer el capítulo dedicado a don Alfonso Reyes. Fui a la Capilla Alfonsina y me encantó ver que, aparte de obras de arte y de libros importantes y tal, don Alfonso tenía una colección estupenda de novela policíaca. Estuve a punto, vamos, de llevarme alguno, porque tenía una colección estupenda de novelas policíacas. Bueno, pues yo creo que hoy también habrá otros autores juveniles, aparte de Tolkien o de las novelas de Harry Potter, que son las que yo conozco del mundo actual juvenil, pero estoy seguro de que habrá otros libros que estén bien, ¿no? Tampoco hay que juzgar exclusivamente la inteligencia de los niños por los intereses de los mayores, ¿no? Es decir, hay cosas que los mayores consideran imbéciles porque no son niños y no tienen imaginación suficiente para conocer la importancia de eso que se está contando. Entonces, bueno, yo creo que dejemos que los niños elijan, facilitémosles la posibilidad de que los niños elijan y no queramos en convertirles en niños demasiado a nuestra imagen y semejanza. Esta pregunta cambia de tono. Dice: ¿alguna recomendación para ser más activos en política? Hombre, eso yo creo que es, digamos, la política. Primero es un esfuerzo, porque a todos lo que más nos gustaría, digamos, es ir en nuestros países un poco como van los polizones en los barcos, ¿no? O sea, que el barco siga, que lleve el rumbo que marca el capitán, y nosotros pues ir allí en la bodega tranquilamente sin que nadie nos moleste. La actividad política es una molestia y, desgraciadamente, en muchos países, en algunos países, es un riesgo. Es un riesgo dedicarse a una actividad política porque hay gente que precisamente utiliza la violencia para liquidar a los políticos incipientes que podrían contradecir sus deseos de extorsión, de apropiación ilícita, etc. Entonces, la política tiene algo de riesgo, tiene mucho de actividad, de incomodidad. La política, yo creo que cuando me preguntan siempre cuál es la virtud más importante de alguien que quiera dedicarse a la política, aparte, por supuesto, de cosas como la honradez o como una cierta claridad de ideas respecto a la ciudadanía y tal, una de las cosas que creo es la paciencia, porque en la política nunca se consiguen las cosas a la primera ni a la segunda. Es fácil
tener un momento, digamos, de furor político, pero lo difícil es mantenerse a lo largo del tiempo trabajando, insistiendo, atendiendo actividades subalternas, reuniones, etcétera. Entonces yo creo que todo eso es lo que hay que desarrollar. Hay que desarrollar digamos, hay en la tumba del un gran político alemán, Willy Brandt, que fue presidente de la República Alemana, la lápida dice: se tomó la molestia. Y yo creo que es una buena descripción de la función de un político, o sea, de un hombre o de una mujer con vocación o convencimiento de que todos somos políticos. Tomarse la molestia que a veces pues es una molestia exigente, otras veces es peligrosa. Siempre hay que ser paciente, pero esa molestia vale la pena porque entonces somos protagonistas de nuestra vida en la sociedad y no simplemente comparsas o reflejos de otros, ¿no? Dice esta pregunta: en la actualidad, con la era cibernética y el uso en la vida diaria de la misma, se ha desplazado el hábito de la lectura como algo secundario. Y le hago dos preguntas. Dice: ¿cómo aprovechar esta tecnología dentro de las aulas para enseñar el hábito de la lectura? ¿Y cómo enseñar a los alumnos entre la literatura de entretenimiento y aquella que le deja una enseñanza? Bueno, vamos a ver, los instrumentos tecnológicos de hoy no son soportes contrarios a la lectura, sino más bien, en general, favorecen la lectura. Un blog o un Twitter hay que leerlo, y la escritura pues y la lectura están presentes. No son de libros quizá en el sentido convencional del término, pero la lectura y la escritura están presentes, yo creo que más presentes que nunca en la vida de los jóvenes actuales, ¿no? Es verdad que los que hemos amado los libros, amamos incluso el objeto libro, pero hay que aceptar que probablemente dentro de poco, o incluso hoy, pues hay otros soportes que compiten con el libro, ¿no? Y hay gente que está dispuesta a leer historias, narraciones, poesía o lo que sea, pero en otros soportes, como pueden ser los soportes cibernéticos, ¿no? Entonces, eso en principio no tiene nada de malo. Hace 1500 años no existían los libros y sin embargo había personas como Aristóteles o Séneca, y dentro de 1500 años pues probablemente ya no existirán los libros como hoy, pero lo importante es que antes y después siga existiendo la ciencia, la poesía, la literatura, la narración, etcétera, ¿no? Eso es lo importante. El soporte pues es algo histórico, algo... y yo creo que, bueno, que los profesores tienen que utilizar naturalmente los medios electrónicos, porque los jóvenes viven en ese mundo y nosotros, vamos, los mayores, vivimos todos ya en ese mundo, y la educación es preparación para vivir en el mundo, no para vivir en otras épocas, ¿no? Lo que pasa es que los instrumentos, las herramientas no pueden sustituir a la persona. Es decir, a vivir solo se aprende de otro ser humano, solo se aprende de otro ser humano como nosotros. No se puede aprender de una máquina. La máquina puede informarnos, puede servir para localizar información, datos, pero a vivir se aprende de otros seres humanos como nosotros. Entonces, la presencia del maestro, etcétera, es fundamental. Y luego, pues mire, yo la verdad, entre la literatura de entretenimiento y la literatura muy profunda, pues no... Yo soy muy partidario de la literatura de entretenimiento. Además venimos todos nosotros de una tradición, de una cultura cuya obra más destacada novelesca fue una novela de entretenimiento, como Don Quijote de la Mancha, y que sin embargo luego la gente a lo largo del tiempo la ha ido encontrando otras virtudes, pero desde luego fue escrita como un libro de entretenimiento y considerada un libro de entretenimiento en su época, de modo que tampoco nos alarmemos mucho por eso, ¿no? Esta pregunta dice: ¿qué forma más a una persona, la literatura o la filosofía? Bueno, eso ya depende de la persona, depende... yo creo que
una de las aficiones lleva a la otra. Las grandes obras literarias todas pueden ser leídas de alguna forma como conteniendo filosofía. Yo en mis últimos años como profesor en la Universidad Complutense de Madrid, mi curso se llamaba Filosofía y Literatura, y yo lo dedicaba a hablar de la literatura, de la filosofía de los grandes literatos. La filosofía de Cervantes, la filosofía de Shakespeare, la filosofía de Borges, la filosofía de Montaigne, etcétera, ¿no? Entonces, creo que las grandes obras literarias siempre tienen un trasfondo posible filosófico, y la afición a la literatura pues también puede llevar a leer filosofía, por lo menos alguna de las obras filosóficas más literariamente logradas, que las hay, ¿no? Las de Schopenhauer, las de Montaigne, pues son mucho más logradas, otras son importantes, como las de Hegel o como las de Kant, pero no son literariamente tan. Entonces, bueno, la persona yo creo que se forma atendiendo a todo lo que despierta el espíritu, el arte, la música, todo es todo lo que nos subleva, digamos, frente a la pura materialidad de la vida, pues es formativo, ¿no? Humanamente hablando. Entonces, sirve la literatura, sirve la filosofía, sirve la música, sirve el arte y probablemente sirven otras cosas que se me olvidan. Esta pregunta dice, la ética en un mundo tan mercantil, ¿dónde queda la ética? ¿Se olvidó? ¿Se ignora? Bueno, en primer lugar, yo quisiera que alguien me señalara en la historia una época en que el mundo no fuera mercantil, para mudarme, a ver si puedo. Las quejas porque el mundo es mercantil están desde los griegos. Ya Aristóteles habla un poco de la economía frente a la pura crematística, la economía como bien de la casa frente a la crematística como la utilización mala, digamos, del dinero. En los romanos, pues las sátiras de Juvenal pues no se quejan más que de lo mala y lo avariciosa que es la gente. Y bueno, yo creo que desde que los fenicios inventaron el dinero nunca ha habido una época en que nadie haya dicho, hombre, qué desprendida es la gente, qué poco caso hace del dinero, a nadie le interesa ser rico. No, eso no existe. Y sin embargo siempre ha habido ética. Si hubiéramos tenido que esperar para inventar la ética a que el mundo fuera bueno, ya no hubiera hecho falta la ética. La ética precisamente hace falta porque el mundo tiene muchos defectos, como nosotros, y porque tiene muchos abusos y porque tiene muchas cosas que queremos cambiar. Si el mundo fuera ético y todo estuviera poblado de émulos de la Madre Teresa de Calcuta y de San Francisco de Asís, pues a los niños lo que les diríamos es, hijo, sal a la calle y haz lo que veas. Pero como, claro, el mundo no está poblado por esas criaturas, sino por otras muy diferentes, tenemos que enseñarles ética y tenemos que enseñarles moral. La ética es precisamente algo porque el mundo es mercantil y no es perfecto. Si lo fuera, no haría falta ética. Esta persona pregunta, ¿piensa usted que hay lecturas nocivas? Sí, claro, hay lecturas que pueden a uno sentarle mal porque, bueno, pues porque atontan, porque envilecen, ¿no? Envilecen un poco. Yo hay veces, no tanto con lecturas, pero desde luego a veces con anuncios de televisión, etcétera, que uno se siente un poco humillado, diciendo, ¿por quién me tomarán, ¿no? para decirme estas cosas, ¿no? Y es verdad que hay libros pues, que evidentemente pues, pueden trastocarle a uno porque le dicen, bueno, estoy perdiendo el tiempo. Pero fuera de eso, el libro es un enemigo fácil de vencer. No hay más que cerrarlo, dejarlo de lado y buscar otro. O sea, no hay ninguna obligación, digamos, para leer libros malos. Es verdad que algunos son más insidiosos, transmiten ideas que pueden ser perniciosas,
Pero la forma de combatir las ideas perniciosas es haber desarrollado un hábito mental que te permita ver, digamos, qué es lo conveniente y qué es lo inconveniente. Si uno no ha leído mucho, ha leído muy poco, claro, cae en sus manos un libro persuasivamente malévolo, pues es verdad, pues muy posible que ese libro le siente mal. Pero si uno está acostumbrado a leer y está acostumbrado a contrastar lo que lee, etcétera, yo creo que los daños que pueda causar el peor de los libros, el más sutilmente ponzoñoso, yo creo que son controlables, ¿no? Aquí tengo una pregunta interesante. Dice, ¿cómo puedo ser un buen ciudadano si tengo 10 años? Bueno, tú puedes ser un buen aspirante a buen ciudadano. Es decir, los ciudadanos, como hemos dicho, no son como las lechugas, que nacen ya así en completos de la tierra, sino que el ciudadano es alguien que se va fabricando a sí mismo y aprovechando lo que la sociedad nos da, lo que la sociedad nos brinda, ¿no? Los antropólogos dicen que los seres humanos nacemos 2 veces. Nacemos una del útero materno y otra del útero social, de lo que la sociedad nos da y nos va construyendo. Entonces, tú ahora estás en la disposición de llegar a ser buen ciudadano. Estás en el camino de aprender, de formarte, de madurar, para que en el momento que toque, ahora afortunadamente a ti te tocarán otras actividades más divertidas y más risueñas, pero en el momento que te toque, pues puedas ser un buen ciudadano. Lo importante ahora es que seas, pues eso, un buen estudiante, que seas una persona que se sepa divertir sin dañar a los demás y sin dañarse a uno mismo, y que lo pases muy bien. Y luego cuando seas un ciudadano ya completo, el hecho de haberlo pasado bien en la infancia será probablemente uno de tus datos a favor, ¿no?, en tu vida. Aquí la pregunta, ¿cuál es su opinión del desplazamiento o desinterés por la formación en las humanidades y las ciencias sociales y la valoración a las ciencias aplicadas como las ingenierías? ¿Es un descuido de la formación ciudadana? Es un empobrecimiento, ¿no?, de la formación de las personas. O sea, pues, naturalmente los avances tecnológicos, las ingenierías, los conocimientos técnicos son muy importantes, y nuestra vida cada vez más pues depende de instrumentos técnicos que además pues alivian el trabajo, que nos dan servicios públicos mejores, etcétera. O sea que yo creo que es importante, pero también es importante, en el fondo, todas las ciencias aplicadas se dedican a los instrumentos de la vida, a los medios, pero hace falta algo que lo proponga los fines. Es decir, los estudios humanísticos lo que tratan es de proponer los fines de la vida. No nos ocupemos exclusivamente de los medios. A veces nuestro mundo está muy bien dotado de medios y tenemos medios extraordinarios, algunos medios desgraciadamente de destrucción y para causar el mal, pero tenemos muchos medios y perdemos de vista los fines, perdemos de vista para qué todo eso, qué es lo que queremos conseguir, qué tipo de mundo, qué tipo de sociedad, qué tipo de vida. Entonces, para eso es para lo que sirven las humanidades, para pensar en los fines y no solamente en los medios. Y yo creo que aunque incluso las personas que más interés tengan y que con más entusiasmo estudien una ingeniería o lo que sea, saben también la importancia que tiene para ellos reflexionar en su vida más allá de los tornillos y de los chips, ¿no? Yo creo que no debemos olvidarnos de eso, ¿no? ¿Cuál es su concepto de clásico en la literatura? ¿Y qué libro considera usted un clásico? Bueno, clásico, ya saben ustedes, viene incluso la propia palabra, perdonen la pedantería, clásico era lo que se da en clase. Es decir, los clásicos eran aquellos que se pueden estudiar en una escuela, en una clase,
porque enseñan cosas, ¿no? Porque han sido libros que han alcanzado un nivel en que la gente reconoce que son avances en la expresión, avances literarios, avances de fondo, que han renovado las cosas, y eso les convierte en puntos de referencia, ¿no? Bueno, ya la discusión del canon, de cuáles libros tienen que ser considerados clásicos y no, es difícil. Hay algunos en que más o menos todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Pues Hamlet de Shakespeare, El Quijote de Cervantes, La Divina Comedia de Dante, cosas por el estilo, más o menos todo el mundo se pone de acuerdo. Otros clásicos, sobre todo si son más recientes, más próximos a nosotros, es más difícil, ¿no? Hay gente, digamos, que los clásicos puede considerarlos importantes en el sentido histórico, pero luego que no ser divertidos, en fin, uno a lo mejor no es la lectura de un clásico lo que más le gusta, uno admite la importancia del clásico, pero no es lo que más le gusta, ¿no? Chesterton tenía una expresión, yo creo, muy bonita para explicar lo que era un clásico, ¿no? Pero la pone al final de su magnífica biografía sobre Dickens, que bien puede ser otro clásico. Chesterton dice que un clásico es un rey del que se puede desertar, pero al que ya no se puede destronar. Pues esos son los clásicos. Nosotros podemos abandonarlos, podemos no leerlos, podemos simplemente mencionarlos como una letanía, pero lo que no podemos hacer es que dejen de haber tenido un peso, una huella importante en la historia de la cultura y en este caso de la literatura. Dos preguntas más. Dice, la literatura ha sido capaz de fomentar la reflexión en las escuelas. ¿Cree que el cine sea otro medio para fomentar esta reflexión en los estudiantes? Por supuesto que sí, por supuesto. Yo soy muy aficionado al cine, me parece que el cine es un excelente medio y hay obras, digamos, es el gran arte moderno. El mayor arte moderno y el gran arte moderno a mí me parece que es el cine, y tiene obras que poseen pues prácticamente casi todas las virtudes que puede tener una obra literaria, añadida a otra serie de cosas que de alguna forma impregnan todavía más directamente la imaginación. El libro es verdad que tiene la ventaja de que el motor del libro somos cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros somos el motor de los libros, lo que pone en marcha un libro es la persona que lo está leyendo. El cine, en cambio, funciona un poco más autónomamente, pero por supuesto el hecho, digamos, cinematográfico es una aportación cultural extraordinaria y muchas veces pues, es un complemento magnífico de la lectura, ¿no? La lectura lleva a las películas devuelven a los libros y por supuesto también yo creo que en una educación bien entendida debería estar presente el cine, debería haber su momento para unas películas comentadas, debatidas después entre la gente de la clase, ¿no? Yo creo que sería importante. Sí. Esta pregunta tiene que ver con su libro que acaba de presentar en la Ciudad de México, Aquí viven leones. Esta persona le pregunta que si usted podría decir que es literatura para todo público, incluidos niños. Y tal vez esta persona lo escuchó en algunas de las entrevistas porque le pregunta ¿por qué se retira de ser escritor si es tan creativo y productivo? Bueno, yo he intentado casi todos mis libros, bueno, yo prácticamente todos mis libros he intentado que sean para el público más amplio, que cualquiera con un poco de buena voluntad y de paciencia pueda leerlos y disfrutarlos. Y sobre todo hay algunos libros que he pensado más en el lector joven, o sea, todos entramos, como decía antes, en la literatura por una puerta que no puede ser ni lo más elevado ni lo más complejo, sino que sea un camino mejor, más accesible para que luego lleguemos a otro tipo de obras, ¿no? Entonces, este libro a mí me parece que es, hombre, niños en el sentido más pueril, por decirlo así del término, quizá no, porque se habla de algunos autores que no son propios de niños, Flaubert, por ejemplo, etcétera. Pero
yo creo que un joven, un adolescente, un joven sí que disfrutará con el libro, porque si ha leído ya, es agradable siempre encontrar el mundo, el medio, la ventana por la que el escritor veía las cosas, el paisaje del escritor. Y si no ha leído todavía, a veces creo yo, leyendo este libro le pueden entrar las ganas, ¿no? Puede ser un aperitivo para que le entren ganas de leer esos autores. Entonces, me parece que a partir de los 13, 14 años yo creo que el libro se puede leer, ¿no? En cuanto a lo del dejar de escribir, bueno, ya he escrito mucho, ¿no? Es decir, ya, no sé, el refrán dice que hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Bueno, yo ya tuve un hijo, planté un árbol allí en Argentina, en la ciudad de Rosales, y bueno, y he escrito muchísimos libros, ¿no? Entonces yo creo que ya se me puede dar por amortizado. O sea, bueno, pero gracias por la preocupación de todas partes. Bien, pues se ha hecho esta serie de preguntas y respuestas, un extracto de las mismas, ya que fueron muchísimas las que llegaron para preguntar al doctor Sabater. Y bien, pues pasaremos a un siguiente punto de esta conferencia, que ya él dictó su conferencia. Si alguien tiene algún libro que quieran que él le pueda firmar, pasamos a esta segunda parte. Y por lo cual le solicitamos a las personas que quieran hacerlo, inicien una fila aquí, donde está Caro, por favor, para poder hacerlo de manera ordenada, por favor. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana. Agradecemos a las autoridades universitarias que nos acompañaron esta mañana y, por supuesto, a todos ustedes en esta conferencia del doctor Fernando Sabater. Sí les pedimos sean tan amables de respetar la fila, por favor. Sí, por favor, si son tan amables. Y lo vamos a hacer de manera ordenada para... Es así como concluimos esta transmisión especial desde la máxima casa de estudios con esta conferencia y charla magistral del doctor Fernando Sabater, un gran personaje dentro del mundo intelectual, literario y filosófico del mundo, que tuvo a bien compartir sabias palabras con nosotros. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y que continúen con nosotros dentro de nuestra programación normal de televisión universitaria 23 de Ultravisión y por streamingtv.ua.mx. También lo invitamos a que continúe con nosotros asistiendo a los eventos que nuestra máxima casa de estudios organiza para todos ustedes, sus estudiantes, maestros y público en general, compartiendo así el quehacer universitario y el conocimiento que se genera día a día aquí. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.